Bien, en el Coloquio de los Perros de Cervantes, que se publicó en 1613, y digo la fecha para confrontarla con otras que voy a decir, uno de los amos por los cuales pasa Berganza lo hace acompañar, Berganza es uno de los perros, claro, lo hace acompañar por cierto tiempo a sus hijos en ayuda a los estudios de sus hijos. La cosa terminará más bien mal, pero entre tanto se nos dice que, cito, más de 2 Antonios se empeñaron o vendieron para que yo almorzase, fin de la cita. Los Antonios, de los que habla ahí, son seguramente ejemplares de una u otra de las versiones de las Introductiones Latinae de Antonio de Nebrija, cuya primera publicación ocurre en 1481. Lo que ahora nos interesa es que, a pesar del tiempo transcurrido entre las dos fechas citadas, 1481 y 1613, no existe todavía ni la menor probabilidad de que pudiese tratarse de la gramática sobre la lengua castellana, que sin embargo es la obra más referida hoy de Nebrija. No existe ni la más remota posibilidad, por la sencilla razón de que esta obra, la gramática sobre la lengua castellana, no era apenas conocida entonces, no era apenas conocida en toda la etapa intermedia y hasta bastante tiempo después, y desde luego no circulaba entre estudiantes. Nebrija es desde luego un personaje muy conocido, lo es ya desde finales del siglo XV, pero no lo es por eso que hoy se suele llamar la primera gramática del castellano. Fórmula que, por cierto, no enuncia en sí misma otra cosa que una trivialidad, puesto que alguna tendría que haber sido la primera. Pero enseguida veremos qué pasa con esto de la primera. Las razones por las que Nebrija era un personaje muy conocido nos interesan, pero no mucho, no demasiado. En cambio, sí nos interesa mucho, muchísimo, el que la gramática sobre la lengua castellana no es solo primera en el orden que acabo de mencionar, de ese orden que he dicho trivial, alguna tenía que ser la primera, no es solo primera en ese orden, sino que es también, y no de cualquier manera, la primera gramática, no primera en ámbito castellano hablante ahora, no me refiero a eso, sino la primera en términos absolutos, la primera, por así decir, universalmente, de la que es objeto una lengua que se define precisamente como aquella que el gramático mismo y sus lectores hablan. O sea, la primera gramática de la lengua que se está hablando ahora. Lo de que no lo es de cualquier manera hace referencia, entre otras cosas, a que además tanto el propio Nebrija como sus lectores parecen vivir esto como una especie de contradicción, como algo que no se explica del todo bien. Es un texto, la gramática sobre la lengua castellana, dotado, por así decir, de una cierta excentricidad. De hecho, Nebrija, el ya entonces famoso Nebrija, pasea su gramática a lo largo de varios años, su gramática que de momento
parece ser que solo es el contenido gramatical, sin prólogos y esas cosas. Tiene que aceptar que una muy esclarecida reina, cita, una muy esclarecida reina, le pregunte, cito, ¿para qué aprovecha eso que ha escrito? Es decir, ¿para qué sirve eso que ha escrito? Puesto que, y esto además no es ningún argumento particular de la reina, sino propio del momento y en concreto propio del factor humanismo, si es la lengua que se habla, entonces por definición es la lengua que se conoce y que por lo tanto no se tiene que aprender, o sea que para qué sirve o de qué aprovecha una gramática. Esto es convicción común de los humanistas, incluido en principio el propio Nebrija, representante muy destacado de la corriente humanística en gramática, y de hecho Nebrija escribe luego, escribe inmediatamente después, casi diría no tiene más remedio que escribir, para su gramática sobre la lengua castellana, un prólogo posterior a la gramática misma, en el que ciertamente encontramos también algunas cosas interesantes, pero en el que aparece, bien, de todos modos, cuidado, 1492 es la fecha límite posterior, o sea, el terminus ante quem, para todo ello, prólogo incluido. Por lo tanto, aún no puede tratarse para nada de América, ni de nada que vaya a ser luego, que luego se vaya a llamar América, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que aparece en ese prólogo, sin esa referencia, evidentemente sin la posibilidad de esa referencia, aquello de la lengua y el imperio, que es lo que, bueno, que es lo que suele aparecer en las contraportadas de las ediciones actuales de ese libro, ¿no? El imperio, que por cierto nunca podría ser en ese contexto el clásico imperio español, por lo que he dicho con referencia a América, ¿no? En todo caso sí aparece eso de la lengua y el imperio, que tan fuera de lugar suele aparecer hoy citado en recomendaciones de todo tipo sobre este libro, recomendaciones en las que en cambio falta por completo cualquier referencia a lo que sí importa realmente, que es eso que he llamado el contenido gramatical. Ese contenido gramatical no aparece para nada, digamos, como posiblemente ilustrado por esas referencias de contraportada y demás. Bueno, aunque quizá estoy siendo injusto en alguna dirección al decir esto, pues la citada muy esclarecida pregunta no era en realidad, como ya he indicado, ninguna ocurrencia personal de la reina, la cual no hacía otra cosa que tener la sinceridad, o si se quiere la libertad de palabra, de planteársela directamente al autor. El punto de vista que esa pregunta transmite, es decir, eso de que la gramática sirve para aprender una lengua y por lo tanto no hace falta para la lengua propiamente propia, por así decirlo, ese punto de vista era común a las gentes cultivadas del momento, es decir, para lo que aquí nos interesa, precisamente a los humanistas, al propio Nebrija, pues, al propio Nebrija, lo cual nos obliga a volver algo hacia atrás y hablar por un momento no del castellano, sino del latín, simplemente porque el latín es la lengua a la que Nebrija prioritariamente se viene dedicando, antes y después de la gramática sobre la lengua castellana. Digamos de entrada lo siguiente: la ocupación con el latín está vinculada en los humanistas, incluido de manera destacada Nebrija, a la importancia que ellos atribuían a la recuperación del buen latín. En esta lengua, el buen latín
debía desarrollarse el trabajo, digamos, serio. El trabajo, por ejemplo, científico, médico, jurídico, etc. Incluso el filosófico. Incluso el filosófico. Pues bien, Nebrija está totalmente en esta posición. Está totalmente en esta posición, incluso cuando escribe la gramática sobre la lengua castellana. Incluso cuando escribe la gramática sobre la lengua castellana, está en esa posición que he dicho. Nebrija no aceptaría de ninguna manera que el castellano sustituyese al latín en ese tipo de usos. Y no se trata en absoluto de que Nebrija no hubiese llegado lo bastante lejos. Se trata simplemente de que la cosa no va por ahí. El combate de los humanistas no va por ese lado. La cosa no va de que el castellano sustituya al latín. Tampoco en Fray Luis de León, significativamente posterior a Nebrija, y que, como es sabido, hizo en castellano algunas cosas incluso peligrosas. Pero tampoco él va por ahí, tampoco él pretende sustituir el latín por el castellano. Cuando se trata de escribir tratados, Fray Luis de León los escribe en latín. Los escribe en latín, es autor de una importante obra latina, ¿no? Veamos, el latín se estudiaba ya en la Edad Media, y lo que se estudiaba, la gramática que se estudiaba en la Edad Media, sin duda, visto desde nosotros, si somos nosotros tardomodernos los que nos ponemos a ver qué pasaba allí, esa gramática está, en la Edad Media incluso, bien o mal, está basada en un corpus, evidentemente. Lo está, pero no lo está, digamos, para sí misma. O sea, en el estudio medieval del latín, no solo no hace ninguna falta, sino que estaría fuera de lugar el que alguien, para documentar que algo se dice de tal o cual manera, aduzca un texto de Cicerón, o de Salustio, o de Virgilio, o de Horacio. Lo que hacen en la Edad Media es explicarlo de una manera que los historiadores suelen llamar lógica, y que en todo caso sí es, digamos, humano universal o humano abstracta. Esto se dice así por tal y por cual, pero apelando a razones de carácter abstracto y universal, ¿no? Manera de explicar el por qué se dice así, manera de explicar que precisamente no es la humanística, no es la humanística. Es precisamente el humanismo el que no aceptará este tipo de explicación, el que adoptará, por lo tanto, ante la lengua, en primer lugar ante el latín, que es del que estamos hablando ahora, ¿no? Un talante fenomenológico, ¿no? Adoptará un talante fenomenológico, o sea, de ver lo que hay, de entrada adoptará ese talante fenomenológico con base expresa en que, entre tanto, de la Edad Media al humanismo, se va sabiendo de la antigüedad lo bastante para caer en la cuenta de que aquel modo de proceder lógico, he dicho, conduce, por una parte, a secuencias supuestamente latinas, pero que ni Cicerón, ni Salustio, ni Virgilio, ni Horacio entenderían, ¿no? Y por otra parte, conduce también a alejarse uno mismo de la posibilidad de entender a Cicerón y a Salustio y a Virgilio y a Horacio. Ello no porque al proceder llamado lógico hubiese que añadir algún otro. Simplemente lo que pasa es que se percibe, se cae en la cuenta de que no hay solo por una parte la facultad humana de hablar y por otra parte el habla concreta, sino que hay, digamos, por el medio, vamos a decirlo así de momento, entre lo uno y lo otro, por el medio, una lengua, una estructura, un eidos, una u otra lengua, una u otra estructura, uno u otro eidos.
Situación múltiplemente paradójica, pues por de pronto, por una parte se reclama ahora el buen latín, que es aquel que sí entenderían Cicerón y Salustio y Virgilio y Horacio, se reclama ahora el buen latín, se lo considera vital para todas las ciencias y para todas las artes, y a la vez se está descubriendo su condición de lengua de corpus, por lo tanto de lengua restringida, digamos, restringida. Es decir, de lengua, digamos, de la que ya no se producen sentencias que lo sean en virtud de la intuición de un hablante nativo capaz de percibirlas como sentencias de esa lengua, aunque no las haya oído jamás. Pues bien, Nebrija está dentro de esto. Nebrija es un humanista muy destacado. Es un humanista muy destacado, y a la vez su actividad como tal, como humanista, parece no ser incompatible con que en algún momento de esa misma actividad surja el proyecto de hacer una gramática cuya lengua de referencia sea aquella que se define como la misma que se está hablando en este momento. Con ello, ciertamente se desactiva, al menos dentro de cierto ámbito que habrá que ver cuál es, alguna de las paradojas, pero a la vez se genera otra nueva. Se genera otra nueva que aparece justamente en la interpretación que he dado a la pregunta de la reina. ¿Y eso para qué aprovecha? ¿Para qué sirve? ¿No? El proyecto de Nebrija para el castellano, ahora hablo del proyecto para el castellano mismo, no solo se apoya en la concepción humanística de la gramática, sino que es esa misma concepción. Es decir, Nebrija lo que hace es coger la gramática, o sea, buscar la gramática del castellano como un humanista busca la del latín, ¿no? Es esa misma concepción. Busca, por lo tanto, un eidos, he dicho antes, un eidos, una estructura. Solo que se trata ahora, y esto no es el principio humanístico, sino que es característico de Nebrija, por eso es la primera gramática que hay de esas características. Se trata ahora, y esto no es el principio humanístico, de la lengua que ya se está hablando. No es nuevo, por supuesto, el que se trate de aprender una lengua, y tampoco sería nuevo el que para hacerlo se recurriese a rellenar con materiales de esa lengua las casillas de alguna gramática más o menos preexistente. Pero sí es nuevo, y esto generalmente se ignora cuando se habla de la gramática de Nebrija como la primera gramática que hay del castellano, ese elogio trivial que citaba al comienzo, ¿no? Sí es nuevo el dirigir la mirada hacia eso que he llamado un eidos, una estructura, y que esta sea la lengua misma que se está hablando ya. Nebrija dice, desde luego, que el castellano es latín corrompido, y lo dice porque es verdad. Es decir, no lo dice ingenuamente, como si eso fuese todo, porque si lo dijese así, entonces, para él mismo, para el propio Nebrija, la gramática que habría en esto sería la del latín, no habría más que una lengua, y el castellano sería lo que nosotros llamaríamos un habla aberrante de esa misma lengua. Sin embargo, no es así. No es así. Nebrija busca, además, la estructura del castellano. El que sea latín corrompido, consideración, digamos, diacrónica, el que sea latín corrompido, no impide que por su lado se constituya una estructura propia, consideración sincrónica, diacrónica y sincrónica. Quisiera, antes de seguir adelante, insistir en algunas cosas.
De la gramática de Nebrija suele hablarse en relación con lo que se llama el siglo de oro de las letras castellanas, es correcto, pero no debe perderse de vista que estamos hablando de una fecha muy temprana dentro de ese momento, dentro de ese siglo de oro. Cuando Nebrija cita a poetas castellanos, cosa que hace con cierta frecuencia, quien cita es, por ejemplo, básicamente a Juan de Mena, ¿no? O sea, estamos en una época temprana, digamos, en cierto modo anterior a lo que se suele llamar siglo de oro, aunque la gramática de Nebrija sí se puede considerar perteneciente al siglo de oro. También decir que, en general, las gramáticas humanísticas, en principio del latín, por lo tanto, ¿no? Son sustancialmente más breves que las que se trabajaban en la Edad Media, son más breves que las medievales, porque precisamente prescinden de la especulación esa que llamaban antes lógica, etcétera, y van al grano, ¿no? Van al grano. También hay que decir que la modernidad no siguió, lo que viene después, no siguió en materia gramatical el camino humanístico, y esto tiene su importancia. No siguió en materia gramatical el camino humanístico, sino que se fue a su manera por la vía de eso que he llamado la especulación. Otra cosa un poco más compleja ya es que pueda encontrarse de ese camino humanístico, etcétera, en lo que algunos llamamos la tardomodernidad. Pero he hablado de la modernidad en particular. Bien, quizá en este tono general que he empleado hasta ahora, he dicho por el momento lo bastante para poder ya pasar a hacer honor a mi tesis inicial de que lo que me interesa y aquello en lo que me baso para mi caracterización del proyecto de Nebrija es el concreto contenido gramatical de la obra. Cierto que en parte lo hago empleando cosas que he escrito, pero lo hago tratando de mejorarlas. Por de pronto empecemos por algo. No debiéramos tomar a la ligera el hecho de que Nebrija, hablando de paradigmas verbales, atribuya al castellano formas verbales que él llama por rodeo. Entiéndase de momento por tales, por formas verbales por rodeo, aquellas que se constituyen por composición de más de una palabra, ¿no? Primera afirmación que hago, no se trata en modo alguno de que se esté sentando para el castellano formas que correspondan a ciertas formas latinas para las cuales no se encuentra una forma castellana de una sola palabra. Se podría pensar esto, pero no es eso. Se podría pensar, pero o sea, no son una forma por el hecho de que les corresponda una palabra latina, ¿no? Que no se trata de esto lo atestiguan varias observaciones. Empezando por lo más sencillo. Nebrija no se vale de esto de las formas por rodeo para algo que sí hace mucha gente hoy. Por ejemplo, vamos, adjudicar al castellano una voz pasiva. Una voz pasiva. En latín sí hay una voz pasiva, se dice amatur, pero es decir, es amado en castellano. Esos son dos palabras y además ese es, y ese amado es el participio amado, por lo tanto ahí no hay una forma verbal nueva, para yo soy amado, tú eres amado, ese yo soy, tú eres, soy, eres, es, lo mismo que en cualquier otro contexto, ¿no? Y luego viene el participio amado, que es un adjetivo participial, como lo mismo que lo es en cualquier otro contexto. O sea, en soy amado, soy es soy y amado es amado. Y cada una de las dos palabras es lo que ella misma es también en otros contextos. Por lo tanto, en castellano no hay voz pasiva,
hay por una parte soy, es, y por otra parte participio amado. En latín sí hay voz pasiva, ¿no? En latín sí hay voz pasiva. Pero la cuestión no es solo de mayor o menor solidaridad entre ambos términos, entre es y amado, que lo podemos considerar por separado, los podemos analizar por separado, ¿no? Pero la cuestión no es solo de mayor o menor solidaridad entre un término y el otro, pues también podemos valernos de algo para citar el extremo opuesto, para poner un ejemplo del extremo opuesto. Nuestro, no el de Nebrija, aquí vendrá un asunto picante, no el de Nebrija, sino el nuestro. Nuestro he amado, no soy amado, sino he amado, el nuestro actual, no el de Nebrija, tiene en nuestros modelos, no en los válidos en la época de Nebrija, un papel que no autorizaría que se lo considerase como una forma por rodeo, según la definición nebrijana, en este caso porque ninguno de los dos términos, amado, ninguno de los dos términos tiene la capacidad necesaria para que haya que considerar efectivamente dos. La mejor manera de verlo es, en efecto, compararlo con el he amado de Nebrija. En Nebrija también hay un he amado en los paradigmas verbales, y eso sí es una forma por rodeo. Pero, bien, es que en ese he amado de Nebrija, por de pronto, sí es palabra plena. Sí es palabra plena, puesto que lo es palabra plena el verbo haber, en el conjunto de su paradigma. El verbo haber. Has, ha, había, habrá, hubo, etc. Eso es un verbo pleno. No lo es, evidentemente, en nuestro castellano. Está claro, no lo es, ¿no? Se le llama verbo auxiliar, se le llama como queráis, pero en todo caso no es un verbo pleno, ¿no? Sí lo es, en cambio, en el castellano de Nebrija. Bueno, y claro, al ser una palabra plena, al ser en he amado una palabra plena, hace inevitable atribuir a amado el mismo carácter. El mismo carácter, el cual, por otra parte, nota, por otra parte, no puede ser el de un participio, no puede ser el de un participio porque ese amado no es un participio. No es un participio porque un participio es un adjetivo concertado en género y número con un sustantivo. Es amado, amada, amados, amadas, mientras que ese amado es invariable. Es amado siempre, para todos los géneros y números, ¿no? Está claro. Por lo tanto, y esto ocurre ya en la época de Nebrija, por otro lado, ¿no? Bien, amado es invariable. De hecho, Nebrija establece una parte de la oración para clasificar, para ubicar ahí ese amado, lo llama nombre participial infinito, ¿no? Y es completamente distinto del participio que sí que hay en soy amado, porque ahí sí que soy amado, soy amada, etc., ¿no? Bien. Tenemos pues en el he amado, no en el nuestro, sino en el de Nebrija, no en el nuestro, sino en el de Nebrija, dos términos que se juntan para constituir una tercera cosa. Mientras que en nuestro he amado, al no ser en nuestra lengua actual haber un verbo pleno, no ha lugar a considerar los dos términos por separado. Es una sola cosa y punto, ¿no? Así como en soy amado, lo que no ha lugar es a considerarlos juntos. Soy va por su cuenta y amado por la suya, ¿no? Dicho sea de paso, esto apoya el que la diferencia de significado gramatical que percibimos entre nuestros he amado y amé sea posterior, aunque no necesariamente mucho, a Nebrija, pues solo posteriormente ha podido constituirse un he amado de las características del nuestro, ¿no? Posteriormente ha podido constituirse un he amado de las características del nuestro. Primero se habría constituido por pérdida de valor independiente del paradigma del verbo haber, nuestro he amado, el cual encontraría luego su acomodo en un nuevo paradigma. Pero esto naturalmente ya es diacronía. Lo que pasa es que no es diacronía precedente como la de hace un rato, sino que es diacronía subsiguiente, ¿no? ¿De acuerdo? Siguiendo con mi intento de clarificar
el significado del proyecto nebrijano mediante referencias al contenido gramatical, que será, intento que será bastante limitado, porque si no ocuparía muchísimo tiempo, ¿no? Me ocuparé ahora de lo elaborado por Nebrija en lo referente a la categoría de caso. Según Nebrija, hay desde luego casos en castellano, aunque no hay declinación de los nombres según el caso, pero sí hay casos, es decir, el caso en el que va un nombre se distingue no declinándolo, sino mediante una preposición, mediante ciertas y determinadas preposiciones. O sea, la palabra preposición solamente significa que es algo que se pone delante y no detrás ni en el medio, ¿no? Entonces hay ciertas preposiciones que efectivamente son lo que Nebrija llama preposición signo del caso, ¿no? Que es algo distinto, por otro lado, de preposición parte de la oración, que eso son las preposiciones a secas, ¿no? Entonces, esto significa, primero, delimitar un reducido conjunto de preposiciones, que serían las preposiciones signo de caso, a diferencia de las preposiciones parte de la oración. Y B, aceptar incluso que una preposición parte de la oración y una preposición signo de caso puedan yuxtaponerse, o sea, preceder precisamente en el orden que he dicho a un mismo nombre, ¿no? Su posición, por otra parte, bastante natural, pues el castellano, en especial el castellano de la época de Nebrija, pone con frecuencia una preposición de tras otro término, dando al conjunto el carácter de locución preposicional. O sea, son más abundantes que en castellano actual cosas como cerca de, delante de, etc., ¿no? Nebrija interpreta entonces que de es la preposición signo de caso, la preposición del genitivo, o también le llaman segundo caso, para diferenciarlo del latín, segundo caso, y que lo otro, el delante o el cerca, vamos, lo que en castellano sería el delante o el cerca, es la preposición parte de la oración, la cual, dice Nebrija, en ese caso que he puesto como ejemplo, se ayunta con, así dice, nosotros diríamos rige el caso genitivo, ¿no? Rige el caso genitivo. Queda entonces la posibilidad del de empleado en sí mismo, o sea, digamos, genitivo correspondiente a lo que en otras lenguas llamaríamos genitivo sin preposición, ¿no? El de sin que vaya adelante, ningún cerca, ningún delante, ni nada de ese tipo. Papel que en efecto desempeña para Nebrija el de posesión o de relación, ¿no? El de posesión o de relación, pero evidentemente no todo de que no lleve delante una preposición, porque faltan todavía dos cosas por aclarar en este modelo. Uno, ¿qué pasa con preposiciones que pueden llevar de o no llevarlo, ¿no? Ello evidentemente significa que hay preposiciones que se pueden construir con más de un caso. Uno, que es el de, es el que he llamado genitivo o segundo caso, llamado así por Nebrija, y queda entonces el otro caso, o sea, el de preposiciones que no llevan ese de, el caso que Nebrija llama acusativo o cuarto caso, que tanto puede llevar a como no llevar nada, tanto puede llevar a como no llevar nada, incluso en la misma expresión. Nebrija cita varios ejemplos de que es lo mismo esto con a que esto otro sin a, ¿no? Aquí se incluyen, además del uso sin de preposiciones que también se usan con de, que es el ejemplo que he puesto hasta ahora, igualmente también aquellas que no llevan de. Aquellas que no llevan de a continuación, entre ellas evidentemente la propia preposición de, pero ahora con significado no de posesión o de referencia, sino de procedencia, de procedencia. La cual, por lo tanto, resulta ser preposición de el otro caso, o sea, el acusativo, preposición de acusativo, o sea, del llamado cuarto caso. También lo es para,
también lo es para. En cambio, el tercer caso, o dativo, comporta a fija. A fija, la cual a no es, pues, como tampoco lo es la que vimos que puede llevar o no el acusativo, ¿no? La cual es preposición parte, la cual no, o sea, perdón, la cual a no es, como tampoco lo es, la que hemos dicho que puede llevar o no el acusativo, la cual no es, por lo tanto, preposición parte de la oración, sino preposición signo de caso, a diferencia de lo que en cambio ocurre con el a de dirección, que es preposición de acusativo, de cuarto caso, ¿no? La preposición parte de la oración, pues, solo se junta con acusativo o con genitivo, o si se prefiere decirlo así, solo el genitivo y el acusativo son casos susceptibles de ser regidos por preposiciones. Y me diréis, ¿y qué pasa con el ablativo? Pues no pasa nada, no lo hay, no hay ablativo. Lo cual demuestra el talante fenomenológico de Nebrija, puesto que, bueno, ¿por qué no hay ablativo? Carece de sentido preguntar por qué Nebrija suprime el ablativo, puesto que solo se puede suprimir aquello que en algún momento tuvo que estar, con la particularidad de que ese en algún momento, cuando la gramática no es diacrónica sino sincrónica, tiene que querer decir en algún momento del análisis y de la construcción. Y no hubo momento, no hubo momento en que el ablativo tuviese que estar ahí, por lo tanto no hay razón alguna no hubo en ningún momento razón alguna para sustituirlo, ni hay razón alguna para suprimirlo. Bueno, para terminar con estas anotaciones sobre el contenido gramatical de la gramática de Nebrija, voy a ocuparme un poco, pero muy poco, de discutir algunos problemas de escritura, no por especial atención a cuestiones de ortografía, ortografía en nuestro sentido, no en el de Nebrija, que es otro del que no vamos a hablar ahora, sino porque me parece que las consideraciones nebrijanas que voy a transmitir abonarán mi tesis sobre la búsqueda nebrijana de fijar el eidos o la estructura correspondiente a una determinada lengua. Así veremos que cuando entre nosotros hay quien habla, refiriéndose a Nebrija, de tendencia fonética para la escritura, digamos de escribir distinto lo que suena distinto e igual lo que suena igual, ¿no? Sin embargo, la tendencia de Nebrija, en términos actuales, debería ser calificada no de fonética, sino de fonémica, por de pronto en el sentido de que no se trata en absoluto de fijar en grafemas distintos las pronunciaciones distintas pertenecientes a más de una lengua, pese a que Nebrija podría perfectamente hacerlo así, él era latinista, y eso podría incluso tener algún sentido, pero no, es que no se trata de eso. O sea, no se trata de fijar con un mismo grafema pronunciaciones iguales o algo así, pertenecientes a lenguas distintas, sino que se trata de que las diferencias de escritura correspondan a diferencias relevantes dentro del eidos o de la estructura lengua castellana de la segunda mitad del siglo XV. Por eso he dicho que es fonémica y no es fonética, ¿no? Así ocurre, por ejemplo, cuando Nebrija, tras haber señalado en dos letras correspondientes usos propios, él les llama así propios, cuando la letra tiene también otro uso, en determinados contextos le llama uso prestado, ¿no? Evidentemente hay una cierta toma de posición entre eso de llamarle a uno propio y al otro prestado, pero se verá que esa toma de posición tiene su razón de ser, que no es ninguna broma, ¿no? Correspondientes usos propios, a saber, a dos letras correspondientes usos propios, a saber, a lo que nosotros llamamos la G,
el uso propio sería el de ge, ga, gi. Bueno, gi nosotros lo escribimos con u en medio, pero Nebrija va a discrepar de esto, ¿no? Pero va a discrepar, lo cual no quiere decir que las cosas que él publica se escriban siempre de acuerdo con lo que él pretende, porque estamos en los comienzos de la imprenta y el dominio que se tiene de ese medio, el dominio que el autor tiene de ese medio es muy relativo, ¿no? Por lo tanto, en todo caso, él sí propugna, ¿no? Sí propugna, bueno, como uso propio el de ge, o sea, el de ga, y go y gu para nosotros, ¿no? Igualmente la i, el sonido, lo que propugna como uso propio es la vocal i, ¿no? Bueno, encuentra que los usos prestados de ambas, ambos próximos a fricativa o a fricada palatal sonora, o sea, el de ye, bueno, naturalmente todavía no se pronunciaba G, se pronunciaba Y, ¿no? Bien, encuentra que los usos prestados de ambas, de la Y, G, y de la I, pues son el mismo, bueno, quizá no sean el mismo, pero en todo caso eso tiene que ver con lo que nosotros decimos el mismo fonema, ¿no? Tiene que ver con eso. Si eran o no eran físicamente el mismo, no podemos saberlo, ¿no? Eso no podemos saberlo, pero sí, el mismo fonema. Y eso lo lleva a Nebrija a reclamar su unificación gráfica, dando el estatuto de letra distinta a la llamada, a lo que llama la I luenga, es decir, esa I prolongada hacia abajo que ha dado lugar a nuestra J, a la Jot, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso daría lugar a, un signo para Y, que nosotros quedarían con G o con I, ¿no? Bueno, lo mismo hace con U o con V, solo que en este caso no hay coincidencia con el uso prestado de otra letra y por lo tanto vamos a dejarlo, ¿no? Asimismo, pues, lo que nosotros llamamos la C, se quedaría con su valor propio, según Nebrija, de que o K, ¿no? Desaparecerían por lo tanto la K y la QU, desaparecerían por lo tanto, y para el uso prestado de C, prestado que sería el de C, o sea, el que nosotros, o sea, fricativo alveolar sordo, el C, bueno, para eso se emplearía siempre la C con cedilla, ¿no? Bien, etcétera. Bien, ya he dicho, esto ha sido solamente para señalar un poquito cuál es la tendencia, que no es en absoluto fonética, sino fonémica, ¿no? ¿Entendido? Dije antes que no hay contradicción alguna en por una parte decir que el castellano es latín corrompido, y por otra parte buscar el eidos lengua castellana, o si se prefiere, lengua castellana de tal o cual momento, dejando a la propia marcha de la búsqueda si la lengua castellana de ese momento es o no la misma lengua que la de algún determinado otro momento. Lo digo porque hay mucha gente que cuando hablas con ellos lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y por qué dices que no es la misma lengua que hablamos ahora? ¿No? Y cosas así. Bueno, eso lo podemos dejar para ulteriores averiguaciones, ¿no? Estamos hablando de un eidos, que es el de la lengua castellana de finales del siglo XV, comienzos del XVI. Eso no es la misma lengua que hablamos ahora. Bueno, pues yo está claro que tengo mis dudas, pero no pretendo discutirlo en este momento, ¿no? Lo segundo de estas dos cosas que he dicho, o sea, lo de buscar el eidos, eso es sincrónico, mientras que lo primero, lo de es latín corrompido, eso es genético evolutivo, ¿no? Lo segundo no tiene ninguna relación especial con el latín, lo primero sí, evidentemente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de que no tiene ninguna relación especial con el latín? Quiere decir que no tiene ninguna relación que tenga que serlo precisamente con el latín. Otra cosa es que sí tenga relación con el estudio de cualquier otra lengua, y que sea precisamente
como estudio de cualquier otra lengua, y que sea precisamente el latín la otra lengua sobre la que se esté trabajando, como es el caso de Nebrija, ¿no? En este caso sí, pero no es por ser el latín, sino simplemente porque es otra lengua, porque hay algo que Nebrija llama reiteradamente el arte de la gramática. El arte de la gramática, en lo que el estudio de una lengua puede siempre ayudar al estudio de otra. En este caso, este arte de la gramática, por supuesto, es independiente por completo del parentesco genético entre una y otra de esas lenguas. El arte de la gramática pudiera ser una aparición, bueno, una aparición, no he dicho que sea lo mismo, una aparición de lo que en la segunda mitad del siglo XX se llamará gramática universal, segunda mitad del siglo XX, no me he equivocado, se llamará gramática universal, ¿no? Siempre que consigamos tomar este término de gramática universal de la manera adecuada, lo cual no es precisamente muy fácil, ¿no? Ello se puso alguna vez en relación con la distinción entre lo que se llamó universales sustantivos y universales formales, ¿no? Se dijo entonces que esta distinción implica la imposibilidad de postular universales sustantivos, imposibilidad que no necesariamente significa que no los haya, solamente que no se pueden postular, pues la necesidad de postular universales lingüísticos de uno u otro tipo, postulación sin la cual los conceptos mismos de lengua y de gramática carecerían de sentido, quedaría cubierta con el hecho de que hubiese universales formales. Universales formales cuya presencia está postulada por el hecho mismo de que se pretenda formular una teoría. Cabe la posibilidad de que un universal sustantivo sea en realidad un universal formal hipostasiado, al cual le hemos dado el nombre de una categoría y lo hemos puesto ahí, ¿no? Queda entonces en pie el que quizá nos las estemos habiendo una vez más con aquello kantiano de que no hay o no es posible una discusión sobre la forma tomada en sí misma, tomada totalmente en sí misma, de que siempre se asume algún contenido, por más que lo que se pretenda discutir en la discusión sobre ese contenido sea algo referente a la forma. Algo, pues, se nos está como quedando atrás, y me temo que es algo a lo que le corresponde quedar atrás. Es eso de que Nebrija, como humanista, dedica su actividad a una lengua de la que piensa que debe ser la de la ciencia, la medicina, el derecho, incluso la filosofía. Esa lengua es el latín, y a la vez ejerce el mismo procedimiento, el concepto humanista de gramática, sobre una lengua que él piensa y sostiene que no es la de esos usos, y que sí se define como la lengua que estamos hablando ahora. Esto de una lengua para unos usos especificados, que son los que antes se llamaban serios, ¿no? Otra quizá para unos por especificar, que no son los serios, pero sin que se sepa muy bien por qué, son muy importantes. Esto no puede ser ninguna aberración particular de Nebrija, entre otras cosas porque en lo concerniente precisamente a la lengua castellana, pues digamos, fue lo que sucedió. Fue lo que sucedió a pesar de que el proyecto de Nebrija mismo en este último punto, el de los usos por especificar, fue, como he dicho, más bien desconocido. La gramática sobre la lengua castellana de Nebrija no se conoció hasta mucho después, hasta pasado el siglo de oro, ¿no? Ahora bien, si la lengua castellana no es la de aquellos usos especificados como serios, entonces, ¿de qué usos muy importantes es? ¿De qué usos muy importantes es? En esto me limitaré a remitirme, sin más, voy a decir inocentemente, ya se sabe que no hay nadie inocente, ¿no?
remitirme a un doble hecho. Por una parte, nuestras averiguaciones sobre expresiones del momento nos han conducido una y otra vez a una distancia, de Nebrija, siglo de oro, etc. Nos han conducido una y otra vez a una distancia tal que, en la medida en que hemos intentado caracterizarla, hemos tenido que encontrarla como distancia frente al discurso válido y vinculante, que sería eso de los usos serios, frente al discurso válido y vinculante, distancia para la cual no hemos tenido más remedio, desde nuestra posición histórica muy distinta de la de ellos, no hemos tenido más remedio que valernos de conceptos de los que no diré que son de la parte estética de la crítica del juicio, pero sí que para asumirlos no encontramos en nuestra propia cultura filosófica otro punto de apoyo, pese a los enormes riesgos que éste comporta. Lo de los enormes riesgos va totalmente en serio. Esta es una de las dos caras del doble hecho. La otra es que la lengua castellana, a la que esas averiguaciones se refieren, en efecto se instala como un bloque entre finales del siglo XV y mediados del XVII, bloque del cual ocurre, y además eso es característico de esa lengua, no ocurre con todas las lenguas o con muchas lenguas europeas por la misma época, no, se instala como un bloque entre finales del siglo XV y mediados del XVII, bloque del cual ocurre, a diferencia de lo que ocurre con otros, que tiene una fabulosa, enorme importancia poético-literaria, y B, no tiene importancia alguna en ningún otro campo, dicho así de claro, ¿no? Incluso C, cuando deja de tener aquella inmensa importancia poético-literaria a la que me he referido, entonces pues nada, simplemente se prolonga, ¿no? Bien, incluso creo que nos ha sido posible esbozar algo de las razones por las que es precisamente aquella inmensa importancia la que está vinculada al posterior nada. Y solo una cosa para terminar ya. Lo que he dicho de que el proyecto gramatical de Nebrija fue desconocido, al menos en toda la época de referencia, no es óbice, más bien al contrario, para que la conexión aquí sugerida pueda valer. Pues ya he dicho que el comportamiento de Nebrija es fenomenológico, es decir, no pretende desde algún tipo de consideraciones fundar una gramática, sino solo encontrar la gramática de una lengua que de todos modos hay. Y con esto termino.